Su acabó aquí, me dijo mi mejor amigo, con la pistola aún humeante en la mano, mientras mi esposa yacía inerte a sus pies. Su vestido blanco, ahora un lienzo de rojo. Entregué mi placa al detective que irrumpió en la habitación. Jadeante, explícales los servidores en 9 minutos. O toda esta red de mentiras se desmorona conmigo. Y en ese instante, supe que la venganza no era un acto, sino una cadena que me arrastraría al abismo, arrastrándolos a todos conmigo, sin piedad ni redención. El sol de Sevilla caía como un yugo sobre mis hombros mientras caminaba por la avenida de la Constitución, el Guadalquivir serpenteando a mi lado como una vena expuesta. Me llamo Javier Ruiz, y hasta hace 3 meses. Era un hombre con una vida que muchos envidiarían, un puesto de ingeniero senior en una firma de ciberseguridad en Madrid. Una esposa llamada Elena que parecía salida de un lienzo de Velázquez, pelo negro como la medianoche, ojos verdes que prometían paraísos. Y un amigo de toda la vida, Marcos, con quien había compartido desde las peleas en el patio del colegio hasta las copas de fino en las tabernas de Triana. Pero las envidias son como el azufre bajo la tierra, duermen hasta que el fuego las despierta. Todo comenzó con una llamada a medianoche, de esas que te arrancan del sueño como un cuchillo. Era Elena. Su voz un hilo tembloroso. Javier, ven a casa. Ha pasado algo terrible. Corrí desde el hotel donde estaba en una conferencia en Barcelona. El AVE devorando kilómetros como si yo pudiera devorar el tiempo. Al llegar a nuestro piso, en el barrio de Santa Cruz, la puerta estaba entreabierta, y el olor a jazmín marchito me golpeó como un presagio. Elena estaba sentada en el sofá, las rodillas pegadas al pecho, y Marcos a su lado, con una mano en su hombro que me pareció demasiado posesiva. ¿Qué ha pasado?, pregunté, el corazón martilleando como un tambor flamenco. Ella levantó la vista, lágrimas surcando sus mejillas como ríos en un mapa arrugado. Han hackeado la empresa. Todo. Nuestros ahorros. El proyecto en el que has estado trabajando durante años. Se han ido. Marcos asintió. Su rostro una máscara de preocupación que ahora reconozco como la de un lobo disfrazado de cordero. Javier. Lo siento. Fui yo quien configuró el firewall. Debió ser un error mío. Error. Esa palabra se clavó en mí como una espina. Pasé las siguientes semanas en un infierno de auditorías y reuniones con la policía cibernética. La firma me despidió por negligencia. Dijeron, aunque yo no había tocado un solo código. Nuestros ahorros. Unos 200.000 euros destinados a la casa que soñábamos en la costa de Cádiz, evaporados en transacciones fantasma hacia cuentas en las Cayman. Elena se volvió distante. Sus besos mecánicos, como si besara a un extraño. ¿Y Marcos? Marcos se ofreció a ayudarme, a arreglarlo todo. Cenamos en el Rinconcillo, la taberna más antigua de Sevilla, donde el jamón colgaba como trofeos de caza. Brindamos con manzanilla, y él me juró, hermano, lo recuperaremos. Juntos. Pero las noches en vela me traicionaron. Mientras Elena dormía, revisé su teléfono por puro instinto paranoico. Mensajes. Decenas de ellos. Te amo, mi amor. Javier no sospecha nada. Firmados por M. Mi mundo se resquebrajó como un azulejo bajo el tacón de una bota. Marcos, mi hermano de sangre compartida en batallas Jubels, había sido el amante de mi esposa durante 2 años. No solo eso, juntos habían orquestado el hackeo. Usaron mi acceso privilegiado que yo les había dado en confianza para desviar fondos a una red de servidores en la dark web, lavados a través de criptomonedas. El dinero no era solo nuestro, era el de inversores inocentes, familias que confiaban en mi nombre. La rabia me consumió como un incendio en la Sierra Nevada. No lloré. No grité. En cambio,
Me senté en la oscuridad de mi estudio, rodeado de pantallas parpadeantes, y comencé a trazar el mapa de su traición. Cada clic era un clavo en su ataúd. Accedí a los logs de la empresa ilegal. Sí, pero la ley ya me había fallado. Descubrí que Marcos, con su título en informática de la Complutense, había vendido el esquema a un sindicato ruso, y Elena, con su astucia de contable, había manejado los flujos. Habían comprado un ático en el Eixample de Barcelona con mi sudor. El primer paso de la venganza fue sutil, como el veneno en un vino de Jerez. Contacté a un viejo conocido, un jeque freelance de Málaga llamado Raúl, apodado El Fantasma por su habilidad para deslizarse por las redes como humo. Le pagué con lo poco que me quedaba, 5.000 euros. Necesito que rastrees sus movimientos. Todo. Raúl, un tipo flaco con tatuajes de circuitos en los brazos. Me sonrió con dientes amarillos por ese precio. Te doy sus almas digitales. Los informes llegaron como dagas, fotos de Elena y Marcos en una playa de la Costa Brava, riendo con copas de cava, extractos bancarios que mostraban transferencias a una cuenta conjunta a nombre de E&M Consultoría, correos donde planeaban su nueva vida lejos de mí, pintándome como el villano incompetente. La furia se convirtió en un cálculo frío. No quería matarlos, aún no. Quería que sintieran la pérdida como un cáncer lento, el miedo, la paranoia, la erosión de su felicidad robada. Una noche, mientras llovía sobre los tejados de tejas naranjas, confronté a Elena. Estaba en la cocina, cortando tomates para una ensalada que nunca comeríamos juntos. Sé lo de Marcos, dije. Mi voz un susurro que cortaba más que un grito. Ella dejó caer el cuchillo, el filo rozando el mármol con un chirrido. Javier. Por favor, escúchame. Lágrimas. Excusas. Tú estabas siempre ausente. El trabajo. Él me hacía sentir viva. Viva. Como si yo fuera un cadáver andante. No la toqué. En cambio, le mostré las pruebas en mi laptop, los mensajes, los flujos de dinero. Su rostro palideció como la luna en eclipse. ¿Qué vas a hacer?, balbuceó. Sonreí. Por primera vez en meses. Una sonrisa que sabía a hiel. Nada. Por ahora. Pero recuerda, Elena, en Sevilla. Las traiciones se pagan con sangre. Aunque sea la propia. Esa noche, Marcos llamó. ¿Estás bien, hermano? Elena me dijo que... Colgué. El juego había comenzado. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimiento. Fui el esposo herido, el amigo leal. Ayudé a Marcos a investigar el hackeo, sentándome a su lado en cafés con aroma a churros, mientras él tecleaba códigos que yo sabotearía más tarde. Elena me suplicaba perdón en la cama, sus manos temblorosas en mi pecho, pero yo me sentía como un actor en un auto sacramental. Máscara puesta, veneno debajo. La ciudad, con sus patios floridos y sus sombras alargadas, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Cada paso calculado, cada mirada un anzuelo. Pero el peso de la traición me carcomía. En las madrugadas, solo en la catedral, arrodillado ante el altar de la Giralda, rogaba no por perdón, sino por fuerza. Dios, si existes, dame la frialdad de Judas. Y él, o el diablo, respondía con silencio. Raúl me envió el primer golpe, un virus en el teléfono de Marcos, que filtraba sus ubicaciones a un servidor que yo controlaba. Sabía dónde comían, dónde follaban, dónde soñaban con su futuro robado. El conflicto se enredaba en mis entrañas. ¿Era justicia o solo rabia ciega? Mi familia, mis padres en un pueblo de Extremadura. Mi hermana en Valencia, me miraban con ojos de preocupación durante las llamadas semanales. Javier, ven a casa. Deja esa ciudad que te come vivo. Pero Sevilla era mi venganza encarnada, hermosa, traicionera, eterna.
Hacia el final de esa primera fase, el nudo se apretó. Marcos me invitó a una reconciliación en su nuevo piso, pagado con mi dinero. Un ático con vistas al Alcázar. Elena estaría allí, dijo, para arreglar las cosas. Acepté. Llevaba en el bolsillo un pendrive con el código que lo destruiría todo, un vector en sus servidores personales, listo para activarse con una palabra. Su acabó aquí, murmuré para mí mismo, mientras subía en el ascensor. El reloj marcaba las 9. 9 minutos para explicar. 9 para condenar. El ascensor se abrió con un din suave, como el clic de una cerradura que se rompe. El pasillo del ático olía a incienso y a traición fresca, y Marcos me recibió con un abrazo que me revolvió el estómago. Hermano, entra. Elena está preparando unas tapas. Su voz era miel envenenada, y sus ojos, esos ojos castaños que una vez confié como a los míos, esquivaban los míos. Elena salió de la cocina. Un delantal ceñido a su cintura. El pelo recogido en un moño desordenado que la hacía parecer vulnerable. Pero yo sabía la verdad, era una víbora con piel de seda. Nos sentamos en la terraza. El sol poniente tiñendo el Guadalquivir de oro líquido. Brindamos con Rioja. El vino descendiendo como fuego por mi garganta. Por los viejos tiempos, dijo Marcos, chocando su copa contra la mía. Los viejos tiempos, las noches robando mangos en el huerto de su abuelo, las promesas juradas bajo la lluvia en la feria de abril. Ahora, esas memorias eran balas en mi recámara. Elena me tocó la mano. Javier, lo siento tanto. Podemos empezar de nuevo. Su tacto era eléctrico, un recordatorio de las noches en que su cuerpo era mi refugio. ¿Cómo podía odiarla tanto y desearla al mismo tiempo? El amor traicionado es el más cruel. Un látigo que azota el alma. Hablamos de banalidades, el tiempo. El fútbol del Betis contra el Sevilla. Eterna rivalidad que ahora reflejaba la nuestra. Pero bajo la superficie, el agua bullía. Saqué el pendrive disimuladamente, como si fuera un llavero. Marcos. Sobre el hackeo. Encontré algo en los servidores de la firma. Déjame mostrarte. Él se inclinó, curioso, mientras enchufaba el dispositivo en su laptop. Elena frunció el ceño. ¿Qué es eso? Sonreí. La verdad. 9 minutos. Ese era el temporizador que había programado en el código. En 9 minutos, el virus se activaría, borraría todos sus archivos, alertaría a las autoridades sobre las transacciones ilícitas, y enviaría copias de sus mensajes íntimos de esos que hablaban de eliminar a Javier del mapa a sus jefes, familias, incluso a la prensa local. El corazón me latía como un bombo en una procesión de Semana Santa. Explícales los servidores. Le había dicho a mí mismo en el espejo esa mañana. Explicar significaba exponer, desnudar sus mentiras ante el mundo. Pero entonces, el twist inicial, Marcos no tecleó nada. En cambio, giró la pantalla hacia mí. Mira esto, Javier. Es lo que encontré yo. Una carpeta abierta, documentos con mi firma falsificada. Correos donde yo autorizaba transferencias dudosas. Mi sangre se heló. ¿Qué coño es esto? Él se recostó. Una sonrisa lobuna curvando sus labios. Pruebas, hermano. De que tú orquestaste todo. Elena me lo contó, estabas endeudado con usureros de Triana, apostando en las peleas de gallos. Nos chantajeaste para que te cubriéramos. Mentira. Pura, podrida mentira. Pero Elena asintió, lágrimas de cocodrilo en sus ojos. Javier, te ayudamos porque te queríamos. Pero nos traicionaste. El mundo giró. ¿Cómo? ¿Cuándo habían fabricado eso? Recordé las noches en que Elena manejaba las cuentas familiares, había tenido acceso a mis plantillas digitales. Marcos, con su maestría en forense digital, podía falsificar cualquier rastro. Me había tendido una trampa dentro de la trampa.
Mi venganza, apenas nacida, se volvía contra mí. Me levanté, la silla raspando el suelo de baldosa como uñas en una pizarra. Hijos de puta. Marcos sacó un teléfono, llama a la policía ahora mismo. Y esto se acaba para ti. O únete a nosotros. Hay suficiente dinero para 3. Elena extendió la mano, por favor. Amor. Somos familia. Familia. La palabra me quemó como ácido. Salí corriendo. El pendrive aún conectado. ¿Pero el virus? El virus se activó prematuro por mi pánico, alertando no solo a ellos, sino a mí mismo. Sirenas lejanas ulularon en la noche sevillana. Esa noche, me refugié en un hostal cutre cerca de la Macarena, el barrio donde crecí entre grafitis y olores a fritanga. Raúl me llamó Javi. Joder, ¿qué has hecho? Tus huellas están por todo el código. La policía cibernética te busca. Colgué, el pánico royéndome las tripas. La traición no era solo personal, era un laberinto. ¿Cuántos sabían? ¿Era Elena la víbora principal? ¿O Marcos la mente? Recordé fragmentos, su risa compartida en una foto robada. Sus planes para un hijo, mi hijo. Tal vez, pero no mío. La náusea me dobló. Al amanecer, con el canto de los mirlos como banda sonora, tracé un nuevo plan. No más sutilezas. Contacté a un contacto en la Guardia Civil, un primo lejano llamado Antonio, estacionado en Córdoba. Necesito ayuda discreta. Es sobre corrupción. Le conté una versión edulcorada, un soplo anónimo sobre lavado en la dark web. Él mordió el anzuelo, dame nombres. Javier. Lo investigamos. Así nació el personaje intermedio, Antonio. El justiciero ciego a mi rabia, que creería en la ley mientras yo tejía la red. Los días se convirtieron en una danza macabra. Vigilaba sus movimientos desde sombras, Marcos en su oficina de consultoría, fingiendo lealtad a la firma que me despidió, Elena en boutiques de la calle Sierpes, gastando mi sangre en sedas. Envié paquetes anónimos, fotos granuladas de sus amantes, facturas infladas a sus caseros. El miedo los carcomía, lo veía en sus rostros demacrados en las redes sociales. Elena publicó un verso de Lorca, verde que te quiero verde. Yo respondí desde una cuenta falsa, el verde miente, el rojo sangra. El conflicto se extendía como raíces bajo la ciudad. Mi hermana, Laura, me llamó desde Valencia. Javi, ¿qué pasa? Elena me escribió. Dice que estás loco, que la amenazas. Negué, pero la duda se sembró. La sociedad, nuestros amigos comunes en el club de pádel, las tías chismosas en las reuniones familiares, empezaba a murmurar. Pobre Elena, casada con un perdedor. Dan de símbolo 1F1. Ese orgullo andaluz tan frágil, se resquebrajaba. ¿Y el dinero? Oh, el dinero era el demonio. Vendí mi coche, un viejo Seat que heredé de mi padre, para pagar a Raúl más trabajo, infiltrarse en sus correos. Una noche, en un bar de flamenco en el Alameda, vi a Marcos con otra mujer. Bailaba sevillanas con ella, su mano en su cadera como si Elena no existiera. La rabia me cegó. Salí, pero no antes de dejar una nota en su mesa. Su acabó aquí. Al día siguiente, él me llamó, ¿eres tú, cabrón? Deja de joder o te mato. Amenaza. Buena. Significaba que mordía el anzuelo. Antonio avanzaba, tenemos vigilancia en las cuentas. Nombres falsos, pero huele a grande. Le di más carnada, Ips de Marcos. La ley se volvía mi aliada e involuntaria. Un titiritero en mi teatro de sombras. Pero el precio, insomnio. Pesadillas donde Elena me susurraba secretos al oído mientras Marcos reía. El amor perdido era una herida abierta, supurante. ¿Valía la venganza el vacío que dejaba? Hacia el cierre de esta fase, el primer golpe real cayó.
Raúl hackeó la cuenta de Elena, 50.000 euros desviados a una caridad falsa, una fundación para víctimas de fraude cibernético. Irónico. No. Ella lo descubrió. Gritó en una llamada que intercepté. Marcos. Nos están jodiendo. Es él. Lo sé. Pánico. Hermoso pánico. Pero yo también sangraba. Un allanamiento sorpresa en mi hostal. Preguntas de la policía. Señor Ruiz, ¿conoce a Marcos Vega? Mentí con la frialdad de un cirujano, solo de vista. La venganza era un río crecido, arrastrándome. Y aún no había tocado fondo. La lluvia azotaba las calles de Sevilla como lágrimas de un santo traicionado, convirtiendo el empedrado en un espejo roto de mis pensamientos. Me había mudado a un piso franco en el Cerro del Águila, un barrio obrero donde los vecinos no preguntan y los gatos callejeros son los únicos testigos. Allí, entre paredes agrietadas y el zumbido constante de un ventilador viejo, tejía mi re. El pendrive del ático había sido un fracaso parcial, el virus se activó. Pero Marcos lo contuvo, borrando rastros antes de que la policía llegara. Ahora, él y Elena vivían en Perenoye, cambiando contraseñas como calcetines sucios. Pero yo era el fantasma en su máquina. Antonio se convirtió en mi ancla y mi riesgo. Nos reuníamos en una cafetería discreta cerca de la Plaza de España, fingiendo charlas sobre toros y olivar. Javi, esto es grande. El Syndicat ruso está implicado, lavado a través de casinos en Marbella. Tu soplo nos da munición. Le daba migajas, un servidor IP aquí, un nombre codificado allá. Él, con su uniforme impecable y su fe en la justicia, era el contrapunto a mi oscuridad. ¿Por qué tanto interés? Primo, esto huele personal. Mentí por el honor de la familia. Mi despido fue injusto. Honor. Otra mentira piadosa en un tapiz de engaños. Elena intentaba contactarme. Mensajes en mi teléfono. Bene, por favor. Hablemos. Te extraño. Extrañaba. La palabra me revolvía como un mal tinto. Recordaba nuestra boda en la catedral. Ella con un vestido de encaje que olía a azahar, prometiendo eternidad bajo los ojos de Dios y los turistas. Ahora, esa eternidad era un cadáver. Respondí una vez. Anónimo, el precio de tu verde es rojo. Paga. Ella borró el mensaje, pero lo vi en las capturas de Raúl, temblando, sola en su baño de mármol. Marcos, el cabrón, contraatacó. Envió un matón, un tipo con acento gitano y cicatrices de navaja, a mi antiguo piso. Lo esperé en las sombras, un bate de béisbol en la mano. Dile a tu jefe que la próxima vez no será un aviso. Lo dejé ir con la nariz rota y un mensaje grabado en el teléfono, 9 minutos para confesar. O los servidores cantan. Él huyó. Pero el incidente escaló el conflicto. La ley se acercaba, Antonio me advirtió, hay una orden de búsqueda por acoso. Mantente limpio. El dinero era el veneno principal. Usé mis habilidades residuales, aún era un ingeniero. Maldita sea, para crear un bot que rastreaba sus crypto wallets. Habían lavado 300.000 euros más desde el hackeo inicial, invertidos en acciones volátiles y un yate alquilado en Puerto Banús. Ironía, navegaban en mi robo. Saboteé una transacción, desvié 20.000 a una cuenta traceable que alertaba a Hacienda. Marcos lo notó en una reunión que espié vía micrófono oculto en su coche. Joder. Elena, ¿alguien nos sangra? Es ese hijo de puta de Javier. La rabia me transformaba. Dejé de afeitarme. Mi barba creció como maleza en un campo abandonado. Pesadillas me visitaban, soñaba que Elena me daba un hijo con ojos de Marcos, y yo lo ahogaba en el Guadalquivir. Despertaba sudando. El corazón un puño apretado. La psicología de la venganza es un abismo, al principio. Te da alas. Luego, te arrastra al fondo. Leía Machado en las madrugadas, Caminante.
No hay camino. Se hace camino al andar. Pero mi camino era de espinas, no de polvo. Introduje un personaje más, Sofía, la hermana de Elena, una maestra en un colegio de Triana. Ella era la intermediaria involuntaria, la que mediaba en las llamadas familiares. Javi, por Dios, perdónala. Todos cometemos errores. Errores. Como si robar una vida fuera un tropiezo. La usé, le envié pruebas editadas, insinuando que Marcos era el único culpable, para sembrar discordia. Sofía confrontó a Elena, lo oí en una grabación. ¿Es verdad, hermana? ¿Le quitaste todo a Javier por ese cerdo? Elena sollozó, no lo entiendes, Sofía. Él nos asfixiaba. Dividir para conquistar. Clásico. El clímax de esta fase llegó en una feria improvisada en el barrio. Sevilla en junio es un torbellino de luces y olores, polvo de talco, frituras, vino dulce. Sabía que irían Marcos para impresionar a inversores, Elena para fingir normalidad. Me infiltré, disfrazado con sombrero cordobés y bigote postizo. Los vi bailando, sus cuerpos entrelazados en una sevillana que me dolió como un navajazo. Me acerqué, el vino en mi mano un pretexto. Buenas noches, dije. Mi voz ronca. Elena se giró, palidez como la de un fantasma. Javier. Marcos me empujó, vete a la mierda. Pero yo saqué el teléfono, reproduciendo un audio, sus voces planeando el hackeo. Risas entre gemidos. La multitud se calló. El guitarrista pausó. Escuchen todos, grité. Aquí está la verdad de los amantes perfectos. Caos. Gritos. Empujones. Elena se desmayó. Marcos me golpeó, su puño conectando con mi mandíbula en un estallido de dolor. Rodamos por el suelo, polvo y sangre mezclándose. Te mataré, rugió. Lo inmovilicé. Mi rodilla en su pecho, su acabó aquí, traidor. La policía llegó, Antonio entre ellos. Ojos desorbitados. Me esposaron, pero no antes de que Raúl, desde las sombras, activara la segunda fase, un dump masivo de datos a la prensa. Mañana, El País titularía, escándalo en Sevilla, pareja roba millones en ciberfraude. En la comisaría, Antonio me miró, ¿qué has hecho, Javi? Esto es personal. Asentí. Esposas cortándome las muñecas, sí. Y apenas comienza. La celda era un ataúd de cemento, pero dormí como un niño. La venganza, por primera vez, sabía a victoria. Pero el twist se avecinaba. Un cuchillo en la oscuridad. La cárcel de Sevilla es un hormiguero de almas rotas, donde el eco de las rejas es el único consuelo. Pasé 3 días allí. El aire espeso con olor a sudor y desesperación. Mientras Antonio movía hilos para mi fianza. Eres familia. Pero esto es una mierda, Javi. Acoso. Difamación. Y hay más. Dicen que tú iniciaste el hackeo. Su voz al teléfono era un puente tembloroso entre la ley y mi caos. Pagué la fianza con el último aliento de mi cuenta, un préstamo usurero de un primo en el Polígono Sur. Y salía una Sevilla que ahora me escupía. La prensa era un sabueso, fotógrafos al acecho fuera de la comisaría. Flechis como relámpagos en mi retina. Ruiz, ¿es verdad que tu mujer te traicionó por venganza económica? Corría un taxi. El conductor chismorreando, qué barbaridad, señor. Esos dos. Robando como en las novelas de Pérez Reverte. Llegué al piso franco. Barricadas las ventanas con periódicos que gritaban mi nombre. Mi nombre, antes sinónimo de confianza, ahora de escándalo. Elena me buscó esa noche. Golpeó la puerta como un pájaro herido. Su voz un sollozo, abre. Javier, por Dios. Abrí. Y ella entró tambaleante. El maquillaje corrido como ríos de tinta. Me han despedido. Mi familia. Sofía no me habla.
Y Marcos. Él dice que es tu culpa, que lo has destruido. Se arrodilló, aferrándose a mis piernas. Perdóname. Fue un error, un torbellino. Te amo. Amor. La palabra era un boomerang que me golpeaba el pecho. La levanté. Sus ojos verdes ahora pozos de súplica. Por un instante, la besé el duro, posesivo, saboreando el sal de sus lágrimas. Luego, la empujé. Amor es lo que me quitasteis. Ahora, pagad. Le conté mi plan parcial. Antonio cerraba el cerco. Hacienda congelaba activos. Los rusos, esos lobos de la estepa, empezarían a cazar a Marcos por la filtración. Ella palideció. ¿Los rusos? Dios. Javier. No sabíamos. Era solo dinero. Solo dinero. Como si 500.000 euros fueran monedas de chocolate. La eché. Pero no antes de plantarle una semilla. Dile a Marcos que se entregue. 9 minutos de confesión. Y quizás salga vivo. Marcos, acorralado, recurrió a la violencia. 2 días después, mientras caminaba por el parque de María Luisa, esos jardines de palmeras que una vez paseamos los tres, un coche negro frenó a mi lado. 2 tipos con pinta de mercenarios del acento del este, chaquetas de cuero, me arrastraron dentro. Habla, o muere, gruñó uno, un cuchillo presionando mi garganta. Sudé. Pero el miedo era viejo amigo. No soy yo. Es Vega. Marcos Vega. Él os jodió los servidores. Mentira piadosa. Raúl había encriptado mi rastro, pero suficiente para desviar. Me soltaron en las afueras, magullado pero vivo. Mensaje enviado. El conflicto familiar explotó. Mi madre llamó desde el pueblo. Hijo, ¿qué has hecho? Tu padre está en la cama. El corazón. Y esa Elena. Dios la perdone. Mi padre. El olivarero estoico. Había leído los titulares. Vuelve a casa, Javier. La venganza es de Dios. Pero Dios estaba sordo. O tal vez era yo el sordo. Laura, mi hermana, voló desde Valencia. Eres un monstruo. Destruir a una mujer por orgullo. Discutimos en una taberna. Voces altas sobre el tintineo de vasos. Orgullo no. Justicia. Repliqué. Ella se fue llorando. La justicia te convertirá en ellos. Sofía, la intermediaria, se volvió aliada inesperada. Me contactó, Javi. Elena está destrozada. Pero encontré esto. Un USB por correo, correos de Marcos planeando huir solo, dejando a Elena como chivo expiatorio. Twist menor, él la usaba, como a mí. La llamé, Sofía, ayúdame a terminarlo. Ella, con su fe católica y su corazón blando, accedió a espiar. Por mi hermana. Pero para que sane. La tensión crecía como la marea en la playa de los muertos. Raúl me advirtió, los rusos mordieron. Van por Marcos. Y la poli. Antonio te cubre, pero no eternamente. Dinero escaseaba. Vendí joyas de Elena que había guardado, un collar de perlas que le regalé en nuestra luna de miel en Granada. Compré un arma ilegal en el mercado negro de la Macarena, una beretta fría como la traición. El CEA otra oseje estaba en una confrontación. Marcos me citó en las ruinas del Teatro Romano, bajo la luna llena que bañaba las columnas en plata. Ven solo, o mato a Elena. Fui, el arma en la cintura, el corazón un tambor de guerra. Él estaba allí, solo, fumando un puro con manos temblorosas. Javi, hermano. Fue un error. Ella me sedujo. El dinero nos cegó. Mentiras. Pero sus ojos rojos, hundidos, mostraban miedo real. Ríndete, dije. Antonio te dará un trato. El río. ¿Amargo trato? Los rusos ya me tienen. ¿Y tú? Tú eres peor. Sacó una pistola, la misma que usaría después. Disparamos al unísono, pero fallamos.
Ecos en la piedra antigua. Rodamos. Puños y maldiciones. ¿Por qué, cabrón? Rugí. Mi rodilla en su pecho. Porque tú lo tenías todo. Y yo. Nada. Confesión. 9 minutos de verdad. Grabada en mi teléfono oculto. Elena irrumpió entonces, gritando, «¡Deteneos!». Sofía detrás. Testigo. Caos, sirenas lejanas. Sombras moviéndose. Marcos se liberó. Huyó cojeando hacia la noche. Elena se lanzó a mí, «Basta. Javier. Nos has destruido a todos». La abofeteé primera vez en mi vida. El sonido como un trueno. Tú empezaste. Antonio llegó, esposando a nadie el Marcos escapado. Javi. Esto se complica. Hay sangre en el juego. Sangre. Literal ahora. Mi mano sangraba de un corte, pero la verdadera hemorragia era en mi alma. La venganza avanzaba, pero el precio, soledad absoluta. Y el gran twist aún acechaba, listo para voltear el tablero. Sevilla amaneció envuelta en niebla, como si la ciudad misma ocultara sus pecados. Me escondí en casa de Sofía, un piso modesto en Triana lleno de libros de poesía y olor a guiso de abuela. Ella me curó la mano herida, sus dedos gentiles contrastando con mi rudeza. Javi, esto tiene que parar. Elena está en el hospital. Un ataque de ansiedad. Y Marcos. Dios sabe dónde. Sofía era el espejo de su hermana, misma curva de labios, pero ojos marrones llenos de compasión, no de codicia. Ayúdame a encontrarlo, le supliqué. Por justicia. Ella dudó, pero accedió solo para acabar con esto. Antonio me llamó desde una cabina, precaución nuestra. Primo. Los rusos entraron en escena. Un cadáver en Marbella, un intermediario de Marcos. ¿Y tu grabación? La usé para una orden de captura. Pero hay un problema, forenses dicen que el hackeo inicial vino de tu IP. Mi mundo se tambaleó. Imposible. Posible si alguien las pofeó. ¿O sí? No terminó. Dudaba de mí. La ley. Mi aliada. Ahora me olfateaba como a presa. Raúl confirmó mis peores miedos, Javi. Revisé los logs. Elena accedió a tu máquina meses antes. Plantó el señuelo. Twist no era solo traición romántica, era un complot para incriminarme desde el principio. Marcos la convenció ella a él de usarme como tapadera. El dinero no era el fin, era culparme para huir limpios. La furia renació. Más pura. Más letal. Encuéntralos. Ordené a Raúl. Todo. Elena salió del hospital, y Sofía la convenció de una reunión. En un convento abandonado cerca del río, bajo arcos de piedra que susurraban oraciones olvidadas. Llegó sola, frágil como una hoja de olivo. Javier, por favor. Tengo algo que decirte. Se sentó en un banco mohoso, manos entrelazadas. Estoy embarazada. 3 meses. Es tuyo. Mentira o verdad, el anuncio me golpeó como un maremoto. Recordé nuestras reconciliaciones fingidas, sus besos desesperados. ¿Mío? Los cálculos se encajaban antes del descubrimiento total. Lloré entonces, por primera vez desde el principio. Lágrimas calientes surcando mi rostro barbado, mezclándose con el polvo. ¿Por qué? ¿Elena? ¿Por qué esto? Ella sollozó al principio. Fue pasión con Marcos. Luego, miedo. Él me manipuló. Dijo que si nos seguíamos, nos mataría. Y el dinero. Para el bebé, para una vida mejor. Manipulación. El villano se multiplicaba. La abracé, su cuerpo temblando contra el mío, y por un segundo, el amor resucitó frágil, herido. Ayúdame a atraparlo, susurró. Por nosotros. Aliados inesperados. Elena y yo, unidos contra Marcos.
Le dimos su ubicación un motel cutre en las afueras de Dos Hermanas, vi a Raúl. Antonio organizó la redada, entrada limpia. Javi, quédate atrás. Pero no obedecí. Fui, arma en mano, corazón en llamas. El motel era un nido de ratas. Luces neón parpadeando vacante como una burla. Irrumpimos, Antonio gritando órdenes. Yo cubriendo las sombras. Marcos en la habitación 7, contando billetes sucios. Policía. Manos arriba. Él se giró, pistola en mano, la misma del teatro. Disparó primero. La bala rozando mi hombro. Fuego líquido. Respondí. Mi tiro hiriéndolo en la pierna. Cayó. Aullando, traidor, Elena. Esa puta. Lo esposamos. Sangre manchando la alfombra raída. En el interrogatorio. Confesó todo, el hackeo, las cuentas, incluso un plan para envenenarme con pastillas en mi vino. Javi, lo siento. Eras como un hermano. Pero... envidia. Tú tenías la familia perfecta. Envidia. La raíz de todo. Elena lo visitó en la celda. Yo espiando, ¿por qué me usaste? Gritó ella. Él rió porque eras débil. Como él. Golpe. Ella se derrumbó. Y yo supe, el bebé era mío. Pero el daño. Eterno. El C a otra o explotó en cadena. Los rusos, alertados por la redada, enviaron un sicario, un disparo en la ambulancia que transportaba a Marcos al hospital. Murió en quirófano. Intestino perforado. Accidente, dijo Antonio. Pero sus ojos decían verdad. Yo no lo lamenté. La venganza se sirvió fría. Pero el twist mayor cayó como un rayo en los archivos de Marcos. Raúl encontró un video. Elena, meses atrás, iniciando la seducción, Marcos. Javier es un aburrido. Hagámoslo juntos. No víctima, instigadora. Me había mentido de nuevo. Confronté a Elena en nuestro antiguo piso, ahora vacío como mi alma. El video. Lo vi. Ella negó. Luego confesó, sí, lo planeé. Por dinero, por libertad. Pero el bebé. Es real. Quédate. La rabia me cegó. La empujé contra la pared, manos en su garganta, libertad. Yo te di todo. Sollozó, perdóname. Pero el perdón era un lujo roto. Huí, dejando Sevilla atrás en un tren nocturno. Embarazo o no, la cadena continuaba. La venganza no acababa con la muerte, renacía en el vacío. El ave me devoraba hacia Madrid, la ciudad que una vez llamé hogar, ahora un exilio voluntario. El hombro vendado palpitaba con cada traqueteo, recordatorio de la bala que casi me lleva. Elena me bombardeó con mensajes, vuelve. Por el niño. Niña, según el eco. Pero el video ardía en mi mente, su risa calculada, su traición orquestada. El amor era ceniza, y yo, el viento que la esparcía. Antonio me alcanzó en la estación Atocha, su rostro surcado por arrugas nuevas. Javi, es un desastre. Los rusos declaran guerra fría, amenazas a la familia. Y Elena. La detuvimos por complicidad. Solicitó protección de testigos. Protección. Para la madre de mi hijo potencial. ¿Y el bebé? Pregunté. Voz ronca. Sano. Pero tú. Eres sospechoso en la muerte de Marcos. Balística dice que tu bala fue letal. Twist final. El tiro que creí herir. Mató. Homicidio involuntario. La ley. Ciega. Me ponía grilletes. Regresé a la firma. No como héroe, sino como paria. El jefe, un tipo con corbata de seda, me miró, Ruiz. Recuperamos el dinero gracias a ti. Pero... despido permanente. Escándalo. Escándalo. Mi vida reducida a titulares, ingeniero vengador o criminal. La sociedad juzgaba, amigos que me bloquearon. Familia fracturada.
Mi madre colgó el teléfono. No vuelvas hasta que te arrepientas. Arrepentimiento. El veneno más dulce. Sofía fue la última hebra. Vino a Madrid. Ojos hinchados, Elena dio a luz. Una niña. Te llama Javierita. Me mostró fotos, diminuta. Ojos verdes como los de su madre. El corazón se partió. Fui al hospital en secreto. Disfrazado. Mirando desde la puerta. Elena, pálida en la cama. Acunándola. Es tuya. Murmuró al aire. Como si supiera. Toqué el vidrio. Fantasma en mi propia historia. ¿Padre? ¿Monstruo? El clímax final fue interno, una noche en mi nuevo cuchitril. Rodeado de botellas vacías de tinto. El arma en la mesa. La venganza completada, Marcos muerto. Elena presa. Dinero devuelto, dejaba un vacío como el de una mina agotada. Llamé a Raúl, bórralo todo. Ni rastro. Él dudó, Javi. ¿Seguro? Eres libre. Libre. La palabra era ironía. Decidí, testificaría contra Elena. Verdad cruda. En el juicio. Meses después. La vi encadenada. Vientre aún redondeado por el posparto. Javier Ruiz declara, ella planeó todo. Sus ojos me suplicaron, joya che símbolo 1 e ADN. Pero también amor residual. Condenada a 10 años. El bebé a faste care, mi apelación denegada por inestabilidad emocional. Joya H símbolo 1 e ADN se volvió H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN. ¿Valió la niña? Huyendo a un pueblo en la Alpujarra granadina. Entre olivos centenarios y silencio montañoso. Reconstruí. Trabajé como herrero en manos en el yunque. Martillando demonios. Antonio visitó, caso cerrado. Los rusos retroceden. Sofía trajo a la niña una vez, visítala. Sé padre. Lo intenté. Pero cada mirada era un recordatorio, sangre de traidores. La venganza terminó no con explosión, sino con susurro. En las noches estrelladas, susurraba a las sombras, su acabó aquí. Pero las cadenas, familia rota, alma marcada eran irreversibles. Reacción en cadena, mi hermana reconciliada. Madre muerta de pena un año después. Elena, libre en 5 por buena conducta. Me escribió, perdóname. Por Javierita. Queme la carta. Ahora, en este olivar, con manos callosas y corazón cicatrizado. Sé, la traición sangra eternamente. Pero la paz es la venganza suprema. O eso me digo. Mientras el sol se pone sobre las sierras, rojo como la deuda pagada.